Aleluya, bendito Dios. Mi hermano Juan Pablo. Proverbios 19:6. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno Tremendo. Bendito Dios. Repítelo otra vez. Muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Tremendo. O sea, que somos amigos del que nos da y el que no, lo desechamos. Miren lo que enseña la palabra. Niños. Nuestro hermano James Borja. Tesalonicenses 5:26. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. Saludar a todos los hermanos como ósculo santo. El que no sabía que era ósculo santo, es un abrazo, es un beso. Pero bueno, ese otro día le enseñaré eso. Nuestro hermano Juan Camilo. Proverbios 19:4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre se aparta de su amigo. Anda, ¿verdad que ya lo dije? Ya. Amén, amén. Oiga, tremendo. Oiga, estos niños entrenan toda la semana para el domingo. Y nosotros tenemos que darle ejemplo a ellos, ¿cierto que sí? No ellos a nosotros. Nuestro hermano José Díaz Granado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que le diera vida eterna. Ese es Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi hermana Isi Estrada Molina. Proverbios 24:1. No tengas envidia de los hombres malos y desees estar con ellos. Amén. Mi hermano Moisés Borja. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro hermano Sergio Mora. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén, aleluya. Nuestra hermana Pablo. Pasa. Nuestra hermana Joana. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Nuestro hermano Jairo Villazón. Salmos capítulo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Aleluya, bendito Dios. Bueno, ¿quién de ustedes sabe un versículo? Si se lo saben, si no, no importa. Bueno, ok. Pasa entonces nuestra hermana Cindy. Paso. Bueno. ¿Eso? ¿A ustedes saben uno? Bueno, de un versículo. Gloria a Dios. El que habita en el Altísimo morará bajo la sombra del 91. Oiga, qué gran bendición. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, esto no lo hacemos para corchar, esto lo hacemos para que aprenda la palabra. Le voy a enseñar algo antes de empezar a predicar. Y es que Jesús lo dijo en una ocasión. Dijo: cualquiera que me oye esta palabra, la guarda y la hace, le compararé como un hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron fuertes vientos, vinieron ríos y dieron ímpetu contra esa casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el que no la guarda, o sea, el que ni siquiera la lee, ni la guarda, ni la hace, le compara con un hombre que edificó su casa sobre la arena, que llegaron fuertes vientos, llegó río sobre esa casa, dieron con ímpetu y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el cristiano tiene que saber la palabra. Yo se lo he enseñado que esta es nuestra defensa, esta es nuestra espada. Entonces, cuando nosotros tenemos palabra, nosotros podemos contrarrestar al enemigo. Esto hace parte de la armadura de Dios. Amén.
Cuando usted tiene el yelmo, es cuando usted tiene el conocimiento de la palabra. Ya, pero usted le efectúa por medio de lo que confiesa. Por eso es que cuando el Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús le respondió con la palabra. Y entonces Satanás tuvo que irse. Entonces, ¿cómo los cristianos contrarrestamos las fuerzas demoníacas? Con la palabra. Y es lo que le decía en la oración. El diablo no le tiene miedo a alguien que se viste como cristiano. Escuche esto. El diablo no le tiene miedo a alguien que muestre que tiene una Biblia. El diablo no le tiene miedo a eso. Ni a alguien que se sepa mucho la Biblia de Génesis y Apocalipsis. El diablo le tiene miedo a alguien que vive la palabra. El diablo le tiene miedo a alguien que se consagra a Dios. Porque lo único que Satanás no puede imitar es la santidad. Tenga en cuenta eso. Puede haber muchos predicadores y profetas, mi hermano, que en medio de la predicación desvían la palabra. ¿Pero por qué? Porque necesitan ser oídos y ser aprobados por el hombre. Pero cuando alguien genuino trae la palabra que está escrita, entonces ahí nos damos cuenta quién es de Dios y quién es de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es un aprendizaje. Todos los domingos traiga su versículo. Tenemos 8 días para aprendernos el versículo. Exacto. Bueno, vamos a la palabra. La epístola o la carta de Pablo a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. En el capítulo 1, versículo 6. Bendito Dios poderoso, el que lo encuentre puede decir amén. Puede colocarse en pie para reverencia a la palabra. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Oh bendito Dios. Bendito Rey poderoso. Puede colocarse en pie si no tenga la Biblia. El que pueda colocarse en pie, el que no. Para reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de la siguiente manera. No hay otro evangelio, dice el título del texto. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de la siguiente manera, honrando al Padre, a su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios, que está en este lugar entre nosotros y en nosotros. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El 7. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te doy gracias por tu presencia. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que estás entre nosotros. Sabemos que estás en nosotros, mi Rey amado. Señor, te pido, mi Dios amado, quita de mí toda palabrería de hombre. Quita de mí todo conocimiento, Señor, humano que quiera pervertir la palabra, Señor. Señor, enséñanos cada día más a predicar la palabra como está escrita, Dios mío. Y para vivirla, porque sabemos que tu venida, Señor, que el rapto de la iglesia está cerca, mi Rey. Señor, los aires están controlados por tu nombre, por tu palabra. Mi Dios, abre el entendimiento de esta iglesia, mi Dios amado. Señor, influye en ellos, Señor. Haz en ellos como lo dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, puede sentarse, mis hermanos. Quiero que esté atento. Hoy predicamos el evangelio. No te dejes engañar. Bendito Dios. Poder de Dios. Hermanos, comienzo hablándole que no te dejes engañar. ¿Sabe por qué?
Porque hay muchas personas que se han dejado engañar de falsos conceptos, de falsos comentarios. Y hoy en día no están ni siquiera en una iglesia, sino que están apartados. Se han descarriado del camino de Dios, porque vinieron personas y los engañaron. Comienzo hablándole de ejemplo antes de entrar en el desarrollo o de la introducción de la palabra, y es que cuántas personas se han apartado de Dios, no de las congregaciones, sino de Dios, por un mal testimonio. Amén. Porque se da cuenta de que alguien no vive conforme a la Escritura. Porque se da cuenta que hacen y deshacen en las calles y dicen que son cristianos. Entonces ellos se dejan influenciar por el testimonio de esa persona y lo que hacen es ser engañados. Se van de la congregación y se apartan de Dios. Por eso comienzo a decirle: no te dejes engañar. No todo es lo que parece. Escuche, no todo lo que se ve es. Porque la palabra enseña, y hoy lo vamos a entender, de que hay muchos que se van a vestir de ovejas, pero la palabra enseña que son lobos rapaces. ¿Por qué enseño esto, mis hermanos? Porque es una iglesia que está empezando, es una iglesia que apenas está conociendo la verdadera palabra. ¿Y por qué te digo la verdadera palabra? Porque hay palabras que parecen verdaderas, pero son engaños. Y hoy Dios quiere abrirte tu entendimiento, quiere abrir tu conocimiento para que tengas firmeza y fundamento en la palabra. No te dejes engañar. Aquí comenzamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Galacia. El apóstol Pablo, cuando veía que algo no estaba bien en una iglesia, el apóstol Pablo los confrontaba. El apóstol Pablo los amonestaba, pero también los exhortaba. Porque hay gente que piensa que amonestar y exhortar es lo mismo. No, cuando tú amonestas, tú estás corrigiendo, tú estás a la persona colocándola en el sitio. En pocas palabras, le estás regañando. ¿Para qué? Para que haga las cosas. La palabra enseña que nosotros tenemos que predicar la palabra como está escrita. Sucede que esta iglesia había comenzado bien. Esta iglesia era una iglesia que buscaba a Dios, una iglesia que era espiritual. Pero sucede que Pablo siempre tenía viajes misioneros. Cuando Pablo se iba a viajes misioneros, había iglesias que menguaban en la oración, menguaban en la búsqueda. Pero en este tiempo no era que la iglesia había menguado. En este tiempo es que vinieron muchos falsos maestros. Aprovecharon de que Pablo estaba ausente en un momento y comenzaron a predicar muchos maestros en ese territorio. Maestros que decían que aparte de la crucifixión de Cristo, aparte de la salvación que Dios nos da, tenían ellos que circuncidarse. Escuche esto: haciendo judíos a estas personas que eran gentiles, donde Dios eso no lo había dicho. Porque Dios vino, Jesucristo vino a esta tierra a salvar el mundo, para que todo aquel que creyera en Él y le creyera a Él sea salvo. Pero estos falsos maestros estaban diciendo que ellos tenían que volverse judíos, que ellos tenían que hacer las prácticas judías, que ellos tenían que quitarse el prepucio, no sabiendo que cuando nosotros venimos a Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Ellos no, ellos enseñaban que eso no era todo, que también tenían que quitarse el prepucio, porque ellos venían con esa enseñanza, ellos venían con esa crianza, sí, pero sucede algo, que nosotros somos el pueblo que Dios escogió para ser redimidos por la sangre de Cristo. El pueblo que Dios escogió para nosotros ser salvos por medio de su nombre. Por eso la palabra enseña en Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el apóstol Pablo, hablando de la introducción, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Pablo estaba consternado, Pablo estaba molesto, estaba maravillado. Él decía maravillado, estaba sorprendido, para que lo pueda entender. Pablo dice: ¿cómo va a ser posible que ustedes, conociendo la verdad, que ustedes conociendo la Escritura, conociendo las instrucciones que yo les he dado, ustedes se estén desviando a un evangelio diferente, a un evangelio light, a un evangelio que no es santo, a un evangelio profano? Pablo le está hablando directamente a la iglesia en Galacia.
¿Por qué? Porque es que una iglesia, si no tiene fundamento bíblico, es una iglesia que se desvanece, se desintegra. Es una iglesia que cualquier ola lo derriba. Amén. Por eso hoy podemos darnos cuenta de que cuando llueve hay cristianos que no vienen a culto. Nos damos cuenta que hay cristianos que cuando no los saludan no vienen más a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque son personas de doble ánimo. Son personas que no tienen fundamento bíblico en la palabra. Son personas que cualquier cosa los ofende. Son débiles espirituales. Aunque la palabra enseña que nosotros tenemos que levantar al débil en la fe y restaurarlo con espíritu de mansedumbre, hay gente que no se deja restaurar. Hay gente que no se deja instruir. Hay gente que no se deja amonestar porque piensa que es que el pastor le tiene rabia. No, yo como siervo de Cristo, porque soy un servidor de Cristo, yo tengo que fundamentar esta iglesia bajo la palabra. Lo mismo estaba hablando Pablo en la iglesia de Galacia. Él estaba diciendo: no puedo entender cómo ustedes, teniendo tanto conocimiento de la palabra, se hayan inclinado a un evangelio diferente. Amén. ¿Está entendiendo hasta el momento? El que no entienda puede levantar la mano, porque la idea es que entienda. Ellos conocían la palabra, pero no estaban haciendo conforme a la palabra, sino que se estaban desviando a otra doctrina diferente, dejándose llevar de otros maestros. Entonces él le hace el reclamo y le dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto, sea tan rápido. Oye, yo me acabo de ir y ya ustedes se están desviando. Entonces todo lo que yo les enseñé, ¿qué? ¿Cuántas cosas ustedes han aprendido de su pastor? Amén. Muchos han ido de aquí sorprendidos. Wow, yo esto no lo conocía. Porque es que la idea es de darte palabra fresca, de darte palabra que tú no conozcas, de darte palabra que tú no entiendas para que puedas digerirla. ¿Sí me está entendiendo? Pero ¿para qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba haciendo esto? Porque él no quería que esa iglesia fuera engañada por los falsos maestros. Y hoy tenemos que entender que sí van a venir a engañarte. Pero hoy te predicamos: no te dejes engañar. Hermano, muchos te van a decir: no importa si no te congregas. Amén, así es. Aleluya. No importa, tú desde tu casa puedes ver los videos de predicaciones de pastores. Es más, pueden tener varios pastores al mismo tiempo, donde la palabra enseña a no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amén. La palabra le enseña. El día que llegó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, estaban todos reunidos o estaban todos separados. Estaban todos reunidos en un lugar. Dice que estaban esperando la promesa del Padre, y de repente vino un estruendo como de viento recio y llenó toda la casa. ¿Cierto que sí? Porque estaban reunidos. A Dios le gusta porque Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces ahí estamos matando esa doctrina. No es que puedes quedarte en tu casa. Dios lo encuentras en todo lugar. Sí, a Dios lo encontramos en todo lugar, pero no en todo lugar somos instruidos. Amén. No en todo lugar somos capacitados. No en todo lugar somos una persona íntegras a la palabra de Dios. No en todo lugar, porque hay gente que pervierte el evangelio. Y seguimos leyendo. Amén. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero aquí él enfatiza algo muy poderoso y dice: no que haya otro. Porque es que evangelio solamente hay uno. Escuche esto: evangelio solamente hay uno. Bautismo solamente hay uno. Si no sabía, y Dios solamente el Todopoderoso. Hay gente que coge esto para hacer falsa doctrina, pero aquí te predicamos la palabra como está escrita. Entonces sucede: no que haya otro, dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay gente que predica bajo su revelación y quieren imponerte a ti una doctrina que no es bíblica. Amén. Eso hay que rechazarlo. Eso hay que desactualizarlo en nuestra vida. Hay que echarlo fuera. ¿Sabe por qué? Porque la palabra nos está enseñando que solamente hay un evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio es que Cristo vino a esta tierra. El evangelio es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y haciendo su voluntad, nosotros seremos salvos. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que
el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando nosotros no hacemos la voluntad del Padre, nosotros nunca vamos a llegar al cielo. Podemos congregarnos 1 año, 3 años, 20 años, 30 años, que para el cielo no vamos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y no quiero que usted se confunda, porque hay personas que dicen, entonces, ¿para qué me voy a congregar? ¿Para qué? Si de todas maneras me voy a perder. No, es que tú llegas aquí para aprender y hacer conforme lo aprendido. Entonces, cuando tú caminas conforme a lo aprendido, tú estás caminando en esa senda que el mundo no conoce, pero esa senda que Cristo te muestra a la luz de la palabra. Den un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte porque Él está aquí. Oh, bendito Dios. Míralo, el título dice amenazas de las falsas doctrinas y la apostasía. Este es un título. El tema no te dejes engañar. Pero este título es amenaza de las falsas doctrinas y la apostasía. Yo quiero que usted entienda esto, mi hermano, porque hoy usted se va a ir con un conocimiento. Usted dirá, pastor, pero es que yo esperaba una palabra así. Un conocimiento. Porque el conocimiento es el que te da el desarrollo espiritual en tu vida. Amén. Cámbiale una silla a la hermana. Puede pasar. Bendito Dios poderoso. Bendito Rey amado. Vamos a la palabra, segunda carta a Timoteo capítulo 3. Ahora seguimos leyendo ahí en Galatas. Segundo de Timoteo, o sea, segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. Bendito Dios poderoso. Voy a estar leyendo para ustedes y entiendan lo que yo les estoy hablando. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche esto, estamos viviendo los últimos tiempos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mis hermanos, yo les reduzco esto para no enseñarles palabra por palabra, porque si hoy no terminamos. Amén. Vendrán personas amadores de sí mismos. Yo no sé si usted ha visto, mi hermano, hermanos en altares. Me toca explicarlo así, no estoy hablando mal de ninguna iglesia, sino que para que usted pueda entender, yo le tengo que enseñar cuáles son los amadores de sí mismos. La palabra enseña que los amadores de sí mismos son esas personas que hablan la Escritura que no tienen al Espíritu Santo. Esos son los sensuales que habla la palabra. Personas que tratan de exhibir su cuerpo para ser vistos. Si son hombres, para ser vistos por las mujeres. Y si son las mujeres, para ser vistas por los hombres. Y son hombres vanagloriosos. Son hombres que son carnales con todo el sentido de la palabra. Y quieren enseñarte e incitarte que el evangelio que ellos predican es el verdadero evangelio. Amén. Vienen tiempos peligrosos. Dice la palabra que aún los escogidos, si es posible, serán engañados. Porque hay escogidos que conocen la palabra pero no la viven. Por eso es que esto lo enseña la palabra. Escogido es aquel que viene a Cristo, pero después, escuche, viene a Cristo, hace la voluntad de Dios, pero llega el momento que se desvía. ¿Por qué? Porque comenzó a dejarse deslumbrar de lo que veían sus ojos. Peligro, a esos evita. ¿Cómo tú lo vas a evitar? ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que son ellos? Personas que solamente hablan del yo. Cuando yo estoy aquí, cuando Dios me usa, cuando yo hago, cuando son personas vanagloriosas. No, todo el poder es de Dios y Él es el que reparte los dones según la capacidad. Él es el Todopoderoso. Cuando entendemos que de Él es la gloria, nosotros nos damos cuenta, ese es de Dios. Oh, bendito Dios.
oración para que Dios te dé un carro, son doctrinas de demonios. Son doctrinas que no van de acuerdo a la palabra. La palabra enseña: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que enseña la palabra. Dios, escuche, Dios no necesita nuestro dinero para que tú seas salvo. Dios necesita un corazón contrito y humillado, un corazón genuino que se rinda ante su presencia y le dice: Señor, aquí estoy para que me guíe, porque yo quiero ser salvo. Eso es lo que Dios quiere del ser humano. Pero sucede algo, mis hermanos, que esas doctrinas son las más fáciles de agarrar, esas doctrinas son las más fáciles de recibir, a esas doctrinas son las que honramos, a esas doctrinas son las que seguimos, a esas doctrinas son las que nosotros le damos el todo por el todo. ¿Pero por qué? Porque este cuerpo humano, esta carne es débil y le gusta atrapar lo que le conviene. La iglesia de Galacia estaba viviendo con esto. Se estaba dejando engañar, escuche, se estaba dejando de engañar por falsos maestros. Y Pablo los amonesta y le dice: ¿por qué te vas a dejar engañar? Si yo te he predicado, sabes que cualquiera que te venga con un evangelio diferente, y no porque haya otro, gente que pervierte la palabra, te está trayendo un evangelio diferente. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que lo tienes que tener como ¿qué? Como anatema. Pero hay gente aquí que no sabe qué es anatema. La palabra anatema significa maldito. ¿Está escuchando? Cualquiera que le predique una palabra que no es maldito. Cualquiera que comience a transversar la palabra, comienza a darle un enfoque diferente para su conveniencia, es un evangelio maldito. Oiga, eso duele, pero enseña la palabra. Es como los idólatras que dice Salmo 115. Los idólatras son los mismos que la fabrican y también los mismos que la compran y también los mismos que los venden. Todo aquel que vende, escuche, vende cultura para adoración pagana, se hace idólatra. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Los idólatras traen un evangelio diferente. Los idólatras son malditos. Mis hermanos, la palabra es fuerte, pero yo no lo digo. El apóstol Pablo está diciendo: si aún alguno de nosotros, el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Galacia: si algún yo, si así sea yo, vengo con un evangelio diferente al que yo le he predicado, y si aún un ángel desciende del cielo trayendo un evangelio diferente, téngalo como maldito. Mi hermano, esto es fuerte. Pero esta es la palabra que te salva. Esta es la palabra que te cambia. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es el evangelio que te trae cambio, el evangelio que te trae negación, el evangelio que te trae a agradar a Dios. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es aquel que vive en santidad. Escuche esto. No es aquel que está en la santidad. Porque aquí puede haber personas que se tratan de ser santos, pero hay personas que no les interesa ser santos. Entonces hay gente que está en la santidad, pero hay gente que no vive en la santidad. Nosotros tenemos que vivir en la santidad, porque la santidad es Cristo. Él es la santidad, el que no cometió pecado. Pero nosotros tenemos que buscarlo a Él. Nosotros tenemos que vivir en Él. Por eso la palabra enseña que todo lo podemos que en Cristo, que nos fortalece, porque en Él encontramos la santidad, en Él encontramos el verdadero evangelio, en Él encontramos el verdadero cambio. Aleluya. Mis hermanos, ya es tiempo de despertar, ya es tiempo de abrir los ojos y no vivir un evangelio conforme a mi concepto, un evangelio conforme a mis opiniones, un evangelio es que a mí me parece, no que dice la palabra, porque somos buenos para señalar, pero somos malos para vivir la palabra. El apóstol Pablo les está enseñando algo muy poderoso. Y él les sigue diciendo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Fue fundamental el apóstol Pablo repetirlo. ¿Sabe qué quiere dar a entender la repetición? Cuando yo te repito algo es para que no te quede duda.
de lo que te estoy diciendo es real. Cuando yo te repito algo es para que te pares en la brecha y te apartes de lo que no es de Dios. Yo a ustedes les he enseñado que la santidad significa separado, separado para Dios. La santidad significa apartado del pecado. Nos tenemos que apartar de lo que Dios no le agrada y tenemos que comenzar a hacer su voluntad. Amén. Aleluya. Usted dirá, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que le agrades a Él. Amén. La voluntad de Dios es que cumpla lo que dice la palabra. Amén. Y sabe que Él nos enseña a diario. Él nos enseña que tenemos paz con todo, que tengamos santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Amén. Nadie lo verá. Amén. Mi hermano, yo estoy conformando una iglesia que se quiere ir para el cielo. ¿Quién se quiere ir para el cielo? Levante la mano. Yo quiero ver quién se quiere ir para el cielo. Gloria a Dios. Todos quieren, entonces tienen que obedecer la palabra. No le obedezcan al pastor. Ustedes se sujetan a mí porque les traigo la verdadera doctrina. Pero si yo les traigo una doctrina diferente, téngame como maldito, téngame como anatema. Aquí no me salvo yo, aquí no te salvas tú. Es tiempo que tu carne se debilite. Es tiempo que tu espíritu crezca. Es tiempo que el conocimiento de la palabra comience a hacer un desarrollo en tu espíritu. Es tiempo que te rindas ante Él. Es tiempo que lo reconozcas a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a segunda carta de Pedro. Sí, capítulo 3, versículo 3. Oh bendito Rey amado. Tenemos que darnos cuenta de que Dios hoy nos está hablando algo para nuestro espíritu, para caminar en ello. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuántas personas tienen seguidores en Facebook? Y seguidores en Facebook y comparte cosas de Facebook, y cuando yo veo lo que compartieron son herejías. Usted no sabe que si usted comparte herejía, usted es hereje. ¿Usted lo sabía? Alguien que me lleve la contraria aquí. La palabra enseña que el que lo fabrica es idólatra, pero el que lo compra es idólatra, y el que lo vende es idólatra. Entonces, si usted no sabe de la palabra, usted no comparta cosas que no entiende. ¿Sabe por qué? Porque usted está propagando la falsa doctrina. Es tremendo lo que estoy hablando. Y muchos no están de acuerdo con esto. Me tiene sin cuidado eso. Porque la palabra enseña de que yo tengo que defender la palabra. Tengo que refutar cuando alguien venga trayendo doctrinas de demonios. Eso le enseña la palabra. Entonces, ojo con lo que compartes en el Facebook. Ojo lo que le está dando vida. Porque gente que te conoce, no predicas en el Facebook, pero compartes herejías. Mis hermanos, gente cristiana se ha dado de frente conmigo, pastores, oiga pastor, ¿usted por qué dice esto? Porque es que esto lo dice la Biblia, y le muestro con la Biblia. Oiga, yo no lo sabía. ¿Cómo pastores van a ignorar que si usted coge su Facebook para usted transmitir doctrinas de demonios, usted está predicando el evangelio, pero no lo está diciendo con su boca, pero lo está propagando? Ese es un cáncer espiritual. Dios. Hermano, tenemos que despertar, tenemos que entender. Si no sabe, envíele a su pastor. Es verdad lo que dicen aquí. Y si su pastor le dice que es verdad, bueno, súbalo. Pero si no conoce, no lo suba. Porque deja mal tu integridad. Deja mal tu camino como cristiano. Deja mal que donde tú estás no te enseña la palabra. Depende como está escrita. Porque nosotros tenemos que predicar con el exégesis de la palabra, la interpretación correcta de la escritura. Pablo le estaba diciendo esto. Pero aquí mire lo que dice Pedro. ¿Quién lo encontró? Capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Voy a leer para ustedes. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Está escuchando? Burladores. ¿Saben? Voy a comenzar con burladores. ¿Cuáles son esos burladores? Cogen las redes sociales para tratar al que predica la sana doctrina. Ellos son unos religiosos, ellos son unos legalistas, son burladores. Quieren burlarnos a los que predicamos la sana doctrina, propagándola por todo el mundo. Pero a mí no me interesa decirle: tú eres un burlador, tú eres alguien que proclama evangelios diferentes. Por lo tanto, la palabra te dice que eres anatema. Arrepiéntete, busca a Cristo, de verdad, verdad.
Oh, bendito Dios. Ya. Perdónenme, mi hermano, pero es tiempo que hay un alto. Hay iglesias que están llenas de gente, pero vacía del Espíritu, vacía de la palabra, llena de gente de pura parándula, pero no tienen palabra, no tienen fundamento bíblico, y en el día del rapto se quedarán. Y mucha gente dirá, pero ¿quién eres tú para decir quién se salva o quién no se salva? La palabra enseña que en ese día Dios separará los cabritos de las ovejas como el pastor las separa. ¿Usted está entendiendo? Entonces ahí nos tenemos que dar de cuenta de qué lado estás tú. ¿De qué lado estás tú? ¿Del evangelio diferente o del evangelio genuino? Del evangelio que no le podemos cambiar ni una tilde, ni una coma, ni un punto de referencia. Tenemos que ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. En los tiempos de antes perseguían a los profetas. En los tiempos de ahora le hacen filas para que den palabra. Amén. Porque yo he visto tu llanto. Oiga, mi hermano, Dios nos ve todos los días que lloramos. Él sabe cuando tú lloras. Él lo sabe. ¿Quién de aquí ha llorado pidiéndole algo a Dios? Yo he llorado pidiéndole algo a Dios. Entonces real, Dios ha visto tu llanto. Y por lo tanto te coloqué un pastor para que te enseñe lo que no entiende. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, sí. Pero ¿cómo te lo va a enseñar si tienes un oído sucio, un entendimiento pervertido, una vida que no busca a Dios? Dios no te va a hablar. ¿Sabe qué va a hacer? Le habla a tu pastor para que tu pastor te enseñe. Le habla a tu pastor para que tu pastor te guíe. Le habla a tu pastor para que él te instruya. De esa forma Dios te habla. Dios no me ha hablado. ¿Y esto no habla? Esta es la palabra de Dios escrita en páginas, que solamente tiene efecto en aquel que lo cree. Si no, mi hermano, le entra por aquí y le sale por acá. Sabemos que la palabra enseña que ella llega y hace el efecto por el cual fue enviada, ¿cierto? El efecto lo hace, pero tú te dispones y lo sigues. Eso es lo que sucede. ¿Cuántas personas que conocen la palabra hoy se han muerto borrachos? ¿Cuántas personas que conocen la palabra hoy son homosexuales? ¿Cuántas personas que conocen la palabra hoy se han ido con otra mujer con mujer? ¿Cuántas personas se han ido? ¿Por qué? Porque es que la palabra se la saben, pero no la viven. Es tiempo que seamos cristianos, que vivamos la palabra, porque estas señales seguirán a los que creen, al que conoce la verdadera palabra. Te seguirán los prodigios, te seguirán los milagros. Pero eso tiene que ir acompañado de una verdadera doctrina. ¿Por qué dice eso, pastor? Sí, porque dice la palabra que aún, escuche, los falsos profetas harán milagros, vendrán con señales, vendrán con prodigios, y aún los escogidos, si es posible, serán engañados. Mis hermanos, ellos también vienen con poder. Te lo voy a explicar bíblicamente. Había un hombre llamado Moisés, que se dirigió con su hermano Aarón a Egipto. Y Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Aarón. Y Aarón ejecutaba lo que Moisés le decía. Y cuando ellos hacían un milagro, un prodigio, los hechiceros de Faraón también hacían lo mismo. Y unos hacían mosca y ellos hacían mosca. Ellos hacían rana y él también hacía rana. Porque aquellos también vienen con poder. Y Faraón contento porque los hechiceros hacían lo que también hacía Moisés y Aarón. Pero llegó un momento donde Aarón tira la vara y la vara se convierte en serpiente. ¿Y sabe qué le digo? Que los hechiceros también tiran la vara y la vara también se convierte en serpiente. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que hay gente que parece pero no es. Hay gente que trae evidencia, pero no es del Espíritu. Porque también hay fuego extraño. Conozco una Nadab y Abiú, hijo de quien, de Aarón, y vieron y trajeron fuego extraño, y vino fuego del cielo y los consumió. Así hay gente que caerá muerto en los altares por pervertir la palabra, por traer fuego extraño a las congregaciones. Pero hay de aquel que desobedece porque su pastor le está hablando. Hay gente que parece, pero no es. ¿Usted cómo lo identifica, mis hermanos? Usted lo identifica por medio de sus frutos.
¿Cuáles son los frutos del verdadero evangélico? ¿Quién conoce un fruto de un verdadero evangélico? ¿Alguien de aquí? Número 1, el amor. Tiene que tener amor. Amén. Si no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El fruto del Espíritu Santo lo tenemos que tener en nuestra vida. Eso es ese es el sello de nosotros. Cuando nosotros sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros vamos a entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mira lo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor. 1. Gozo. ¿Me está escuchando? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tales cosas, contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, si un cristiano no tiene estos frutos, no es cristiano. Un cristiano grosero no es cristiano. Es alguien que aparenta ser cristiano. Un cristiano que se desvía de la palabra no es cristiano, porque tiene que tener templanza. ¿Qué es templanza? Una persona que tiene temple, que nadie lo mueve de su doctrina. Eso es alguien que tiene el Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu en tu vida. Los atributos del Espíritu están dentro de ti, porque es como una mandarina. Quitas una, este es el amor, este es la paciencia, este es la benignidad, este es como una mandarina así, pero el fruto del Espíritu tienes que tenerlo adentro. Y cuando tú recibes el Espíritu dentro de ti, tú caminas en santidad, tú caminas en paz, tú caminas agradándole a Dios. Hay gente que no le interesa cómo lo ven en la calle. Hermano, tenemos que ser ejemplo de los de adentro y tenemos que ser ejemplo de los de afuera. Tenemos que marcar la diferencia. Si usted es un pastor que no le interesa andar descamisado en la calle y en pantaloneta, ese no es un pastor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque nosotros tenemos que representar a Cristo en esta tierra y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué decía el salmista? El salmista decía: yo cómo voy a estar en una mansión y Dios va a estar entre cortinas. Aunque estaba entre cortinas, era algo que se guardaba, que había allá adentro. Muchos sabemos que estaba la espada, que había cosas adentro que eran santas para Dios, pero no estaban exhibidas públicamente, estaban guardadas. Dios nos escogió a nosotros para ser templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde está dentro de nosotros? Nosotros tenemos que guardar este cuerpo. Tenemos que guardarlo para Dios en santidad, mis hermanos. A ver, tenía rato que no predicaba sobre esto, pero hay que devolvernos a lo primero, a la palabra que empezamos, porque cuando no obedecemos la palabra, el pastor tiene que volver a repetirla. ¿Usted sabía eso? Estamos olvidando la santidad. Cuando nosotros predicamos, pero no lo vivimos, nos hacemos malditos, nos hacemos hipócritas. Mis hermanos, miren lo que les voy a enseñar hoy. Yo predico de la santidad, pero no la vivo. ¿Qué soy? Un engañador. Una persona que no me van a creer ni la tilde. Usted no sabe que como te ven te tratan. ¿Usted sabía eso? Como te ven te tratan. Usted tiene que identificarse. Esto yo lo acepto una persona que no es cristiana, pero una persona que ya nació de nuevo, entre comillas. Una persona que es bautizada, una persona que ya conoce la palabra, es una persona que tiene que marcar la diferencia. Con la palabra lo enseña, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Mi hermano, ¿qué apariencia hay entre la luz y las tinieblas? Díganme qué apariencia hay, qué igualdad hay entre la luz y las tinieblas. Respóndame a alguien. No hay nada, porque donde está la oscuridad y viene la luz, desaparece la oscuridad. Cuando tú vienes a Cristo, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no, esto no, porque la verdad que a Dios no le interesa esto, no, todas
Todas las cosas tienen que ser nuevas. Y cuando tú entiendes que tu vida tiene que ser nueva, tú dejas de parecerte al mundo y comienzas a parecerte a Dios. Pero ¿cómo se parece a Dios? Porque esa es una pregunta. ¿Y cómo se parece a Dios si nadie lo ha visto? ¿Cómo se parece a Dios? Cristo vivió en santidad. ¿Cómo se parece a Dios? A Pedro lo conocían porque parecía como Jesús, parecía como los cristianos. O sea que ellos se identificaban de cómo se veían, porque la gente no va a andar con rayos X mirándole el corazón a la gente. ¿Por qué que Dios nada más mira el corazón? Vamos a comprar un aparato de rayos X y comenzamos a hacer radiografía de corazón, mi hermano, para saber cómo es el corazón de la persona. No, depende de lo que tú muestras. Demuestra si eres un verdadero cristiano o no lo eres. Amén. No sigas a un evangelio diferente. Hay gente que dice que el externo no importa, son blasfemia. Es un evangelio diferente. A eso se evita. No andes con ellos. Y adiós. Y no es que te estoy diciendo a ti que los tengas por poco, no. Es que si ellos te están influenciando al evangelio diferente, apártate de ellos. Eso es lo que te está hablando la palabra. Conozco a un José que por no desagradar a Dios, por amar a Dios, se le presentó una mujer al frente, la mujer de Potifar, mi hermano. Y seduciéndolo a esa mujer hermosa, seduciéndolo, y él, viéndose que ya la tentación era fuerte, la evitó. Se fue corriendo, dice la palabra que huyó. Huye de aquel que te esté influenciando, porque el enemigo sabe que la palabra entra por el oír. ¿Usted sabía eso? La fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que te están dañando el oído para sacarte de la doctrina. A eso se evita. Adiós. Pastor, pero es que yo no ando con nadie, pero andas escuchando falsos maestros, pero andas escuchando falsas doctrinas, y a esas las escuchas completas de principio a fin. Amén. Pero las prédicas de tu pastor, apura un like, si es que lo dan. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo está prendido, el ser humano está enseñado a escuchar lo que le conviene. No, tú puedes vivir como tú quieras. Allá es. No, tú puedes vestir como tú quieras. Allá es. Usted puede montarse en el altar sin bautizarse, sin casarse. Ahí es. Hermano, basta de esa falacia. Basta de esos engaños. El apóstol Pablo estaba exhortándolo con evidencia, con valor. Le decían, pero ¿por qué estoy tan sorprendido? Conocen la verdad y se extravían de ella. Esta iglesia no puede ser así. Esta iglesia tiene que ser diferente. La gente tiene que venir aquí, el drogadito tiene que venir aquí y decir verdaderamente, allá hay algo diferente. Yo me quiero congregar ahí, porque mire el pastor, mire ese hermano, pero mira para otro lado. Pero yo quiero salir de esta vida, y en esa iglesia todos son igualitos a mí. Yo uso aretes. Hablando del colecto, de la persona que quiere vicio, usa arete y encuentra en una iglesia a alguien ministrando con arete. Ven acá, pero si yo quiero salir de ese mundo y en esa iglesia están igual que yo, mira, nada más le voy a pasar el blon. Nada más falta eso. Y llegará el momento que hasta en los altares ingierirán vicios. Personas que hacen grupos de música y como no tienen adoradores en su iglesia, traen personas inconversas a cantar en los púlpitos. No, porque es que yo necesito que el ambiente sea hermoso, pero esa persona está influyendo lo que tiene, está influyendo el pecado, está influyendo el desagradar a Dios. Eso es profanar el altar. Recibir un evangelio diferente es profanar tu altar. Usted no sabe que usted tiene que tener un altar para Dios. No lo profanes. Sigue buscando a Dios. Sepárate para Dios. Y entre más te parezcas al mundo, menos perteneces a Dios. Por eso comencé enseñando al principio. Si nosotros no reconocemos a Dios en esta tierra, Él no nos reconocerá en el cielo. ¿Y cómo reconocemos a Dios en esta tierra? A mí me gusta explicar, mi hermano, masticado, que no entiende porque no quise entender. ¿Cómo agradamos a Dios en esta tierra? ¿Cómo conocemos a Dios en esta tierra? Cuando entendemos lo que Él nos dice y lo hacemos. Entonces Él dice, bueno, este me conoce.
yo también lo conozco. Este me reconoce, yo también lo reconozco. Y ahí es donde dirán algún día, en lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cuánto quiere que Dios les hable así? En lo poco me has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero al siervo malo, al siervo que prefirió ser mundano, al siervo que prefirió el mundo, que prefirió el evangelio diferente, le dirá: siervo malo, siervo infiel, echado a las tinieblas de afuera. Aleluya. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi hermano, ¿usted cree que esta palabra se predica en cualquier lado? Esta palabra no se predica, ¿sabe por qué? Porque los que son carnales se quieren ir. Amén. Pero los carnales son los que traen plata. Yo no estoy por plata, yo estoy por la salvación del alma. Ya. Cristo viene pronto, iglesia. Y si nosotros no nos apercibimos, nuestra alma está en peligro. Porque del polvo eres y al polvo volverás. Eso dice la palabra de tu cuerpo. Amén. Pero de tu alma, ¿qué dice de tu alma? Dice que todas las almas son mías, pero el alma que pecare morirá. Porque es que Cristo nunca dijo yo soy la muerte. Él dijo yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, si cree en mí, ¿qué dice? Si cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cierto que sí? Pero sucede algo, mi hermano, que hay un infierno, hay un cielo, pero también hay un lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuál es el infierno? El infierno, obviamente llamado Hades, traducido infierno, es un lugar de tormento. Quiero que entiendas esto. Y todos los que te traen un evangelio diferente te guían a ese lugar de tormento. Un lugar de tormento que tú dirás: ¿por qué no creía la verdadera palabra? ¿Por qué no le creía a los verdaderos evangélicos? Hoy estoy aquí siendo atormentado. Eso lo enseña la palabra, pero también enseña algo muy fuerte: que hay un cielo, hay una vida eterna, pero también enseña que hay un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mis hermanos, la palabra enseña en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Será que Dios quiere ese fin para nosotros? Dígame eso, ¿Dios quiere ese fin para nosotros? ¿Ser echado al lago de fuego? ¿O nos esperan calles de oro y mar de cristal? Amén. ¿O nos espera esa nueva Jerusalén? ¿Nos espera la salvación del alma? Eso nos espera. Pero Cristo viene pronto. Cristo viene por una iglesia que se guardó en santidad, una iglesia pura, una iglesia que lo buscaba fervientemente, una iglesia que se congregaba, una iglesia que siempre predicó el evangelio, una iglesia que dijo: Señor, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Eso es lo que Dios está buscando. Gente preparada para el servicio, gente violenta, porque desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. El reino de los cielos será arrebatado por los violentos. Pero ¿cuáles son esos violentos? Escuche esto. ¿Cuáles son esos violentos? Los que se paran en contra de la falsa doctrina. ¿Cuáles son esos violentos? Los que viven la palabra así la carne no quiera. ¿Cuáles son esos violentos? Los que predican el evangelio aunque le dé pena. ¿Cuáles son esos violentos? Los que dicen: me bautizaré y cambiaré mi vida para agradar a Dios. ¿Cuáles son los violentos? Que aunque vengan amenazas, siguen predicando la verdadera palabra. Aunque haya levantamiento entre tus vecinos, predica la palabra como está escrita. Esos son los violentos, los que no importa quién se levante, pero ellos viven la palabra. Esos son los que van para el cielo. ¿Estás dispuesto a ser violento? Amén. ¿Estás dispuesto a agradar a Dios? Yo sé que hoy va a haber sanidad en este lugar. Yo sé que Dios está restaurando en este momento, pero tienes que recibir la palabra aunque sea dura. ¿Sabe por qué, mi hermano? ¿A ustedes les gustaría que usted vaya a hacer un negocio con alguien y la gente, sabiendo que esa persona cuando le dan plata se muda del pueblo?
Y usted no le diga, su vecino que estaba al lado sabía que este hombre cuando le da plata se muda del pueblo. Y usted está haciendo negocio y usted le cuenta a ese vecino: vecino, voy a hacer un negocio con tal fulano y yo sé que me va bien. Y su vecino, sabiendo que él es de lo que se va para el pueblo, se va. Y no te digo nada. Y tú vienes y le das todos tus ahorros y se los das para el negocio. Y al día siguiente el hombre se va en la madrugada. Y el vecino te toca la puerta a las 7 de la mañana y te dice: ay, vecino, yo no le había dicho a usted, yo le quería decir, pero esa persona con que usted iba a hacer negocio, esa persona que le da plata, se va y se va del pueblo y dura años sin venir. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué sentirías tú contra esa persona, ese personaje, ese vecino que es tu amigo, entre comillas? ¿Qué sentirías por él? Responda, ayúdame a predicar. ¿Qué sentiría? Mi hermano, ¿eso qué sentiría usted? Rabia. Como de darle un colotazo, ¿verdad? ¿Cierto? Ay, ¿por qué no me dijo la verdad? Así mucha gente va a estar en el infierno. ¿Por qué no me dijeron la verdad? ¿Por qué no me percibieron? Si me hubieran dicho, yo no estuviera aquí atormentado en esta llama. Pero aquí tienes a alguien que te predica la verdad, que te dice: Cristo viene, cambia de vida, busca el verdadero evangelio. Aquí te la presento, no me mires a mí, yo soy hombre que fallo, pero mira esta palabra que te instruye para la salvación. Cristo viene pronto, mi hermano. Ya esto no se predica, Cristo viene ya, y la gente no entiende esto. ¿Para qué levantamos iglesia? ¿Para qué abrimos iglesia? Para hacer show y tener aquí una fila de mujeres haciendo danza, y ustedes aquí en un espectáculo con luces que prenden y apagan y todo esto de negro como una discoteca. ¿Eso es lo que tú quieres? Busca la sana doctrina, vívela. Eso es lo que te va a llevar al cielo, mi hermano. Espectáculo hay en el mundo, en Cristo hay santidad. ¿Usted quiere espectáculo? Vaya para la discoteca. Usted quiere ser salvo, busque sana doctrina, pregunte por las sendas antiguas y anda por ella, dice la palabra. Mucha gente dice: usted es tan joven y usted predicando como viejo. No, es que esta es la palabra que cambia. Él dice: yo soy el mismo ayer. Él dice: yo soy el mismo hoy y el mismo siempre. ¿Por qué yo tengo que cambiar la palabra? ¿Por qué? Esto no se vende, esto se vive. Vamos a Mateo 24, Mateo 25. Oh, bendito Dios. Sabemos que Cristo viene pronto. Viene por una iglesia a levantar. Pero el que no se prepare, aquí se va a quedar, dice la palabra. Es una canción, pero la palabra lo establece en diferentes formas. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante. Escuche esto para el que no conoce Biblia. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, ay bendito Dios, cuando la gente está durmiendo, y a la medianoche, cuando la gente está borracha, y a la medianoche, cuando la gente está adulterando, y a la medianoche, cuando la gente está fornicando, y a la medianoche, cuando el ladrón salió a robar, y a la medianoche, cuando la gente comienza a delinquir, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Se oirá un clamor a la medianoche. Se oirá un clamor. Las trompetas sonarán. Iglesia, las trompetas van a sonar. Las trompetas sonarán. Y pronto volaremos. Pronto desapareceremos. Pronto nos encontraremos con Cristo en los aires, en las nubes. Nos esperará. Allí estaremos juntamente con el Rey de Gloria. Y a la medianoche se oyó un clamor
amor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Las insensatas dicen esto: hermano pastor, ore por mí. Pero ella no ora. Las insensatas le dicen: ay pastor, yo quiero que usted me ayude en esto, me ayude en lo otro. Y el pastor le habla y le entra por aquí, le sale por acá. Esas son las insensatas. Nunca llenaron su lámpara de aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Es tiempo que el Espíritu Santo esté dentro de tu vasija. Es tiempo que limpies tu vasija y saca de tu vasija lo que a Dios no le agrada. Saca el pecado, saca la vanagloria, saca la carnalidad, saca lo que a Dios no le agrada. Saca Egipto de tu corazón, saca Egipto de tu vida. Saliste de Egipto, pero Egipto no ha salido de ti. Esas son las insensatas, las que vinieron con esclavitud y siguen esclavos, los que vinieron con el mundo encima y siguen con el mundo encima. El tiempo que te despoje de eso, vacía tu vasija. Porque cuando tú vacías tu vasija, hay espacio para que entre otro contenido. Es tiempo que saques el contenido de tu vasija que a Dios no le agrada y que entre aceite nuevo. Porque cualquiera que nace de nuevo tiene un odre nuevo. Y cuando un odre nuevo recibe un vino nuevo y el vino envejece dentro del odre, el odre se expande porque tiene capacidad. Pero cuando el odre es viejo y entra el vino nuevo, y entonces cuando el vino se fermenta, se expande, el odre viejo se rompe. Por eso hay gente que no busca de Dios, que no busca a Dios, que no busca su presencia, pero quiere servir en el altar. Y cuando sirven en el altar, terminan dañados porque no tenían su vasija, no tenían su odre nuevo. Es tiempo de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para cuando sea lleno del aceite fresco, tu odre puede expandirse, tu vida pueda recibir, tu vida puede cambiar. Sigo leyendo esto, dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien con los que venden, ¿cierto? Y comprad para vosotras mismas. Hay gente que piensa que Cristo todavía no viene. Hay gente que todavía está esperando. Allá todavía hay aceite para comprar. Allá todavía hay tiempo para seguir pecando. Todavía hay tiempo para seguir haciendo lo que a Dios no le agrada. Todavía hay tiempo para seguir viviendo una vida floja delante de Dios. Todavía no ha llegado mi tiempo. Yo le doy la oportunidad a los demás. Después me activo yo. Esas representan las que fueron a comprar. Eso es lo que representa. Las que fueron a comprar están confiadas de que el esposo todavía no viene, que el esposo la va a esperar hasta que ellos les dé la gana de cambiar. Hay gente que no quiere cambiar porque piensa que Dios siempre la va a esperar. Mira lo que dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. El día que Cristo venga por nosotros, hay mucha gente